Y a Eliseo se le revelaba lo más oculto que hacía el rey de Asiria. A Ahías se le reveló estando ciego que venía la mujer de Jeroboam. Y Pedro, teniendo vista y viviendo en el espíritu, pudo ver lo que Ananías quería hacer. Dios le bendiga, Dios le guarde de manera especial. La paz de Dios con cada uno de ustedes que siempre están conectados, sintonizando esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión en el segmento Zona Sobrenatural. Es para mí una honra, es un honor, es un privilegio de que ustedes estén conectados con nosotros, que nosotros estemos conectados con ustedes para así poderle bendecir a través de la palabra del Señor. En esta ocasión quiero tocar un tema que le va a bendecir de manera sobrenatural. Y este tema está fundamentado en el libro de los Hechos, su capítulo 5, versículo 1. Libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 1. La palabra de Dios es leída bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todo los que le oyeron, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándole, le sepultaron. Pasando un lazo como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta, a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Gracias, Señor, por tu palabra. No te pedimos que la bendiga, Dios, porque ellas son benditas desde el principio, sino que la podamos poner por obra, Dios mío, que la podamos cumplir, porque tu palabra es buena semilla y nosotros somos buena tierra. Que esta palabra pueda germinar al 30%, al 60% y al 100%, Señor. Yo predico tu palabra y tú restaura, Dios mío. Predico tu palabra y tú vivifica, Dios. Predico tu palabra y tu libertad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En este día yo quiero predicarle con un tema que al oído de ustedes sonará un poquito extraño, y es muerto por el Espíritu Santo. La persona dirán, bueno, y el Espíritu Santo es quien mata, el Espíritu Santo va de acuerdo con la muerte. Lo primero es que debemos de entrar en contexto esta palabra. Sabemos que en el periodo que se escribe lo que es el libro de los Hechos, su capítulo 5, se está dando un contexto histórico de que ya Cristo hubiese venido a la tierra. Cristo lo hubiesen crucificado en la cruz del Calvario, en el madero. Y Cristo le dice a los discípulos: no salga de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y una de las cosas que Cristo le dice: me seréis testigo en Jerusalén, en Samaria, en todos los lugares, hasta los confines de la tierra. Sabemos que el apóstol Pedro, dice la palabra del Señor, que en un momento Cristo pregunta: ¿quiénes dicen la gente que yo soy? Y cuando Cristo está preguntando esto, dice que los discípulos comenzaron a responderle. Y cuando comenzaron a responderle, uno decía: tú eres Elías, otros decían: tú eres Jeremías, eres Juan el Bautista. Y Cristo dice: ahora una pregunta, ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Cuando está diciendo esto, dice la palabra del Señor que el apóstol Pedro le respondió y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando Pedro descifra o desata esta palabra, esta revelación, dice que Cristo le dijo: y tú eres Pedro, hijo de Jonás, y sobre esta palabra que tú soltaste, yo voy a edificar mi iglesia. Y Cristo en un momento le pregunta: Pedro, ¿me ama? Y le dice: sí. Le dice: apacienta mis ovejas. Lo que quiere decir que este hombre llamado Pedro, el colérico del grupo, el que tenía
el que era empírico, el que tenía un carácter extraño, un carácter fuerte, fue el hombre que Dios escogió, Cristo escogió para que guiara a su pueblo. Pedro se convirtió en el principal apóstol de la iglesia. ¿Dónde estaba la sede de la iglesia? La sede de la iglesia primitiva estaba en Jerusalén. Ahora, cuando la sede primitiva estaba en Jerusalén, conocemos algo como es la iglesia apostólica. La iglesia apostólica, uno de los principios que tenía era que todo lo tenían en conjunto, estaban unánimes, en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Hasta tal punto que dice que cada persona que tenía su heredad la estaba vendiendo y le estaba poniendo ¿a quiénes? A los pies de los apóstoles. Por eso es que vemos que los apóstoles se ven en la necesidad de poner diácono. ¿Por qué? Porque había muchos recursos, había mucha ganancia que estaban entrando a la iglesia, estaban entrando al cuerpo de Cristo, que ellos necesitaban a alguien que se ocupara de ellos. Y entre ellos estaba la viuda que se le daba recursos. ¿Cómo se le daba recursos a esas viudas? Se le daba de la manera que todo el que tenía algo lo vendía y lo traía a los pies de los apóstoles. Pero estamos viendo una situación de que hay una pareja de esposos, marido y mujer, llamado Ananí el hombre y llamado Zafira la mujer, y dice que ellos queriendo ser igual a otro, porque el punto que no era por obligación, que ellos tenían que llevar esa ganancia o vender su heredad, era por voluntad propia. Los apóstoles no le estaban exigiendo que ellos lo vendieran, pero como ellos querían pertenecer a lo que todo el mundo hacía, pero no quería darlo completamente, entonces ellos vendieron una heredad que tenía. Y cuando vendieron la heredad que tenía, ellos comenzaron a convenir entre ellos, a conversar entre ellos. Y una de las conclusiones que llevaron a cabo fue que le dieran tanto, o mejor dicho, un monto que no era el que habían vendido la heredad completamente. ¿Dónde radica el error de ellos? El error de ellos no radica en que vendieron la heredad. El error de ellos no radica en el monto que le dieron. El error de ellos radica en la mentira que hablaron. ¿Por qué? Porque una de las circunstancias, o mejor dicho, de los motivos o de los principios, o mejor dicho, de la causa por la cual esta persona murieron, fue porque quisieron verse igual a otros, cuando en su corazón esto no había sido concebido, cuando en su corazón ellos no tenían este sentir. Y aquí yo quiero caer, y es que tenemos muchas personas que queriendo imitar a otro, comienzan a caer en pecado, comienzan a hacer cosas que Dios no le ha dicho que haga. Ahora, cuando ellos van, el primero que va, donde el apóstol Pedro, donde los apóstoles, Ananías, el esposo, y cuando llega al lugar donde está el apóstol Pedro, dice que ellos vendieron la heredad. Cuando le está diciendo esto, la palabra de Dios establece que lo primero que hace es que le dice que lo vendió en tanto, cuando realmente no lo vendió en ese precio. Lo que molesta, o lo que mejor dicho reprende el Espíritu Santo, no fue que ellos entregaron el precio. No fue el monto que ellos entregaron. Fue la mentira que hablaron. Ahora Ananías le está hablando mentira. ¿A quién? Aquel apóstol que cuando estaba en el día de Pentecostés recibió el Espíritu Santo. Le está hablando a aquel apóstol que cuando estaba en la casa encerrado, Cristo le impartió de su espíritu. Lo que quiere decir que él estaba viendo a Pedro delante, pero quien tenía a Pedro por dentro, ¿quién era? El Espíritu Santo de Dios. Incluso la Biblia dice que era tan fuerte el nivel espiritual en la cual la iglesia estaba creciendo, la cual iglesia estaba ejerciendo, que cuando traía a los enfermos, ellos ponían la mano sobre los enfermos y los enfermos estaban sanando. Dice hasta tal punto que cuando Pedro cruzaba por un lado, con la sombra que Pedro pasaba por allí, dice que los enfermos eran sanados. Pero dice un coro por ahí que no era la sombra ni tampoco Pedro. Era que Pedro tenía ¿qué? El espíritu del Nazareno. Lo que quiere decir que lo que diferenciaba a Pedro de las demás personas era que Pedro tenía
al Espíritu Santo. Lo que nos diferencia a nosotros de este sistema es que nosotros tenemos al Espíritu Santo. Ahora, Venancio, ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo en la antigüedad, la Biblia registra en el libro de Génesis, su capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía ¿sobre qué? Sobre la faz de las aguas. Pero si nos vamos a la antigüedad y comenzamos a buscar en la genealogía o en las crónicas de los reyes, de los sacerdotes, de los jueces, de los guiadores, dice que cuando el Espíritu de Dios venía sobre cada uno de ellos, este Espíritu lo empoderaba, este Espíritu lo calificaba, este Espíritu lo capacitaba, este Espíritu lo legalizaba. Lo que quiere decir que el Espíritu de Dios en la antigüedad se conocía como el Espíritu de Dios, como el Espíritu del Señor. Pero en el Nuevo Testamento se conoce como el Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento se conoce como el Paracleto. En el Nuevo Testamento se conoce como el Consejero. En el Nuevo Testamento se conoce como el Guiador. En el Nuevo Testamento se conoce como el Ruach HaKodesh, lo que está diciendo el Espíritu de Dios. Venancio, lo que yo le estoy diciendo a usted, que cuando este Espíritu se le entra a alguien, la Biblia dice, hablando del apóstol Pablo, que cuando nos unimos al Señor, un espíritu nos volvemos con él. Lo que quiere decir que los espíritus son entrelazados. Ya no somos dos espíritus, sino que somos dos en uno. Ahora, cuando alguien quiere venir a mentir, alguien quiere atentar en contra tuya, no está atentando en contra tuya, sino que está atentando en contra del espíritu que está dentro de ti. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que mientras nosotros dormimos, el espíritu que intercede por nosotros. ¿Quién es que intercede por alguien? Un mediador. ¿Quién intercede por alguien? Un guerrero. Con gemidos indecibles, indescriptibles. Lo que quiere decir que si el Espíritu intercede por nosotros, usted no cree que cuando venga alguien a querer mentirnos, a querer confundirnos, el Espíritu no nos lo va a revelar. Claro que sí. Ellos conocían a Pedro el apóstol, el que hacía milagros, el que libertaba a personas, pero hay un don del Espíritu que no todo el mundo lo tiene. Hay un don del Espíritu que es el discernimiento de espíritu. La visión es lo que usted puede ver desde el mundo espiritual. Ahora, ¿qué acontece? Ellos pensaban que iban a engañar a Pedro y convinieron entre esto. Cuando Ananías le está diciendo esta palabra a Pedro, Pedro le dice: Ananías, no me habéis mentido a mí, sino que le habéis mentido al Espíritu Santo de Dios. Usted debe de tener cuidado con lo que usted está hablando, porque a veces usted habla en contra de alguien, pero no sabe que ese alguien no está solo. Ese alguien tiene al Espíritu de Dios. A veces usted se levanta en contra de un pastor, pero ese pastor no está solo. Ese pastor tiene ¿a quién? Al Espíritu de Dios. A veces usted se levanta en contra de un siervo de Cristo y no sabe que ese alguien tiene el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu, aparte de que es un consolador, ese Espíritu también es un guerrero. Aparte de que es un guerrero, ese Espíritu también es un intercesor. El que tiene el Espíritu Santo no es engañado por el sistema. El que tiene el Espíritu Santo no es engañado por los demonios. El que tiene el Espíritu Santo no es engañado por los hombres. Por eso es que de repente usted ve que alguien quería engañarte con un proyecto, pero el Espíritu te digo, no lo haga, porque te quieren confundir. El que tiene el Espíritu Santo está adelantado años luz. El que tiene el Espíritu Santo está expuesto a otro nivel de revelación. El que tiene el Espíritu Santo está expuesto a otro nivel de gloria. Escuche esto. El que tiene el Espíritu Santo tiene un conocimiento elevado que el conocimiento de la tierra. El que tiene el Espíritu Santo es guiado por él. Ananías pensaba que iba a engañar al hombre de Dios,
pero no sabía que tenía un espíritu este hombre que le revelaba lo más oculto de su cámara secreta. Venancio, ¿cómo tú puedes decir esto? Vámonos a la antigüedad. No es lo mismo Pedro que Ahías. No es lo mismo Pedro que Eliseo. ¿Por qué, Venancio? Ahías, el Espíritu de Dios venía sobre él. Eliseo, el Espíritu de Dios venía sobre él. Pero con Pedro, el Espíritu de Dios estaba en él, dentro de él y con él. Escuche esto. Y a Eliseo se le revelaba lo más oculto que hacía el rey de Asiria. A Ahías se le reveló estando ciego que venía la mujer de Jeroboam. Y Pedro, teniendo vista y viviendo en el Espíritu, pudo ver lo que Ananías quería hacer. ¿Cuánto Ananías tenemos en estos tiempos? Venancio. Pero ¿por qué Dios ya no mata como mataba en la antigüedad y como mataba en la iglesia primitiva? Escuche esto. Es que la peor muerte de un hombre no es la muerte corporal. La peor muerte de un hombre es lo que se conoce como la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? Es vivir una vida separado para con Dios. Hay gente que usted lo ve caminando en la tierra, pero son zombies. ¿Cómo así? Son zombies espirituales. ¿Por qué? Porque su cuerpo está en agilidad, pero por dentro está muerto. Su espíritu está desconectado. Su alma está corrompida. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Que nosotros fuimos purificados. ¿Qué? Purificado nuestra alma a través de la obediencia de Cristo. Lo que está diciendo que hay gente que por fuera usted lo ve muy lindo, pero por dentro están sucios, por dentro están dañados, por dentro están corrompidos. Mire, por dentro están andrajosos, por dentro están mal, por dentro lo que tienen el mal. Lo que quiere decir que la gente que son carnales están mirando tu ropa literal, pero la gente que son espirituales están mirando tu condición interna, están mirando tu condición íntima, están mirando que tu alma está sucia. ¿Y quién es que va a revelar lo que uno tiene en el corazón? La Biblia dice, hablando Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño el corazón y pruebo la mente para dar a cada uno según su camino y según sus obras. Lo que quiere decir que si Venancio tiene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es parte de la divinidad y Trinidad, lo que quiere decir que yo tengo a Dios, y como yo tengo a Dios, Dios me puede revelar la condición interna de tu corazón. Venancio, ahora, ¿qué es corazón? La Biblia, cuando habla de corazón, no está hablando del órgano que bombea sangre. No, I'm sorry, baby. La Biblia, cuando habla de corazón, está hablando del interno del hombre. La Biblia, cuando habla de corazón, está hablando de lo más íntimo que el hombre tiene por dentro, de la parte inmaterial del hombre, donde están los sentimientos. Por eso dice la Biblia, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Y cómo es que hay gente que tiene el corazón en perfecta condición, en literal, el órgano, pero muere? Es que cuando te está hablando de eso, te está hablando de lo interno que tú tienes por dentro, en la parte espiritual. Todos sabemos que el hombre fue creado en una tricotomía. El hombre tripartito, tricótomo. No dicótomo. Hay gente que piensa que el hombre es dicótomo. De la dicotomía del hombre, que el hombre solamente está compuesto por dos elementos. No, el hombre está compuesto en tres partes. El hombre tiene cuerpo, el hombre tiene alma y el hombre tiene espíritu. Por eso Salomón dice que nosotros somos cuerpo, nosotros somos alma y nosotros somos espíritu. Pero también el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento dice que nos debemos de guardar irreprensible para el Señor. ¿En qué? En cuerpo, alma y espíritu. El hombre más sabio de la antigüedad y uno de los más sabios del Nuevo Testamento reveló que tenemos alma, cuerpo y espíritu. El alma se corrompe, el cuerpo se corrompe, el espíritu se mantiene intacto. Lo que quiere decir, guarda tu alma, porque el día que tu alma es cauterizada por los demonios y el día que tu alma peca, entonces tu alma se puede convertir en un espacio para que los demonios estén dentro de ti.
Ahora, ¿cuál fue la causa, Venancio, por la cual murió Ananías? Fue que le mintió al Espíritu Santo y fue muerto por el Espíritu Santo. Por mentirle al Espíritu Santo, Ananías murió. Dice que expiró en ese mismo instante. Aquí estamos viendo de gente que tienen preconcebido cometer pecado. Lo planearon, lo concibieron, lo pensaron. Vieron cómo era que lo iban a hacer. Voy a hacer esto, voy a hacer aquello. No vamos a salir con la de nosotros. Pero la heredad, Ananías, era tuya, no tienes que mentir. Y Pedro le dije, ¿por qué permitiste que Satanás pusiera esto en tu corazón? Porque el padre de mentira se llama Satanás, que el Señor lo reprenda. ¿Por qué permitiste que las tinieblas te engañara? No era obligado. Me pude dar cuenta que dijo un gran pensador dominicano que el deseo de pertenecer pone al débil a divariar. Él queriendo pertenecer al grupo, en su debilidad de fama, de querer ser elevado, porque hay gente que lo que quieren es pertenecer a un gremio, lo que quieren pertenecer a un espacio, lo que quieren pertenecer a un sistema, y porque ellos tienen incapacidades internas, quieren llenarlo con que con alabanzas externas. Todo el que tiene vacíos internos lo quiere llenar con que lo subleven por fuera, que lo alaben, que le digan tú eres el grande, tú eres el mejor. Ananías tenía problemas del alma, tenía vacíos existenciales, porque él está haciendo algo que él quiere pertenecer y que digan Ananías también vendió su heredad. Porque a veces usted, por ser nombrado entre muchos, es olvidado entre todos. No. Yo le voy a repetir eso. A veces usted, por querer ser nombrado entre muchos, es olvidado entre todos. ¿Por qué? Porque a él querer ser nombrado entre los todos, entre el grupo que estaba vendiendo su heredad, fue el muerto del grupo. A veces por usted querer ser el mejor en algo, usted se convierte en el peor. Y las cosas se ponen en reversa. Porque nunca haga algo por querer llenar las expectativas de un gremio, de una comunidad, cuando no ha tenido ¿qué? Una intimación con el Espíritu de Dios. Ajá, nada más. Venancio, explícame esto. Así tenemos creyentes en estos tiempos que están mintiendo en los altares, están hablando mentiras en las congregaciones, falsantes que se están montando en diferentes redes sociales, en plataformas, a hablar experiencia que ellos nunca tuvieron. Mentirosos, falsantes, Judas, contando cosas que nunca ellos tuvieron intimidad con eso. Y diciendo que Dios le habló. Son muertos predicándole a una generación de vivos. Son muertos entre los muertos y son muertos entre los vivos. ¿Por qué? Porque están hablando de algo que ellos nunca vivieron, sino que lo escucharon y quisieron replicarlo sin adjudicarle lo que es la atribución, darle la atribución a aquel que vivió eso. Usted no ha visto que hay libros y frases que la gente publica en las redes sociales. Y uno de las frases que la gente publica, por ejemplo, Dios me entregó a mí una frase, y es que dice que cuando un creyente desobedece,
le acuerda a Satanás que venció a Adán en el huerto del Edén. Pero cuando un creyente obedece, le acuerda a Satanás que Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Ok, esta frase Dios me la entregó. Yo la escribo. Vid Venancio Amparo. Escrita por Venancio Amparo. ¿Alguien la ve por ahí? Que vi a alguien que lo hizo y que Dios te bendiga. Y comienza y lo escribe de la misma manera. Y le pone Vid Juancito. Pero no fue Juancito que le escribió. El que escribió eso fue Venancio Amparo. Y él se está adjudicando. ¿Qué va a hacer la gente? Lo va a felicitar. Va a decir, wow, pero qué frase. Hay gente que van a decir, se escucha linda, pero quien la dice no va de acuerdo. ¿Por qué? Porque hay gente que hablan palabras de otro, pero no fue vivida por ellos ni experiencia propia. Así tenemos creyentes en la iglesia diciendo que vieron un espíritu con tal y tal característica. Mentira. Tú no has visto, mire, amado, usted no ha visto ni un demonito. No ha visto ni un ángel. Y usted está diciendo que está viendo principado, arcángel, querubines. Mentiroso. Por querer tener view. Mire, la diferencia entre Ananías y Zafira y la generación de hoy es que Ananías y Zafira, ¿usted sabe qué hicieron? Vendieron algo de ellos y mintieron con lo que tenían. La diferencia con esta generación es que esta generación está mintiendo con cosas que ni de ellos mismos son. Escucha esto. Adjudicándose cosas que no son de ellos. Que tú le escuchas su palabra y tú le dices, pero ese tipo no tiene ese nivel para hablar de esa manera. Esa mujer no habla así. ¿Cómo es que está hablando de eso? Dice en terminología, cuando ni un libro se sientan a leer. Pero lo que pasa es que es más fácil escuchar lo que otro dice que buscar su propia revelación. Era más fácil para Ananías. Ellos lo que querían, ¿qué? Pertenecer a la comunidad de evangélicos. Pero para ellos pertenecer no tenía que vender. Pero como ellos querían que se le eleven y diga, wow, Ananías vendió lo suyo. Porque hay gente que hacen sacrificio, pero no por Dios, sino para ellos. Hay personas que hacen cosas no para elevar a Dios, sino para que digan, wow, pero qué lindo predica. Mentirosos los altares. Y van a ser muertos, exterminados. Pero acontece algo. Que hay un prototipo de Zafira. Ananías representa una generación, pero Zafira representa otra generación. ¿Qué representa Ananías, Venancio? Ananías representa a la generación que se corrompió por el enemigo, que le abrieron espacio a los demonios, que el diablo se le metió por dentro. Ahora, ¿quién representa a Zafira? Zafira representa a la generación que tiene la oportunidad de reivindicarse, pero por la alianza que tienen con Ananías, están perdiendo su salvación. Sí, hay jóvenes que subieron predicando la palabra. Hay jóvenes que subieron siendo real. Zafira se le dio la oportunidad de reivindicarse, de denunciar lo que su esposo estaba haciendo, de no hablar mentira. Porque hay una generación que se le está dando la oportunidad. Pero como ella está muy ligada con los sentimientos con su esposo, porque hay gente que lo domina más sus sentimientos que el espíritu. Ahí lo dije. Ahí es que ese es el predicador favorito mío. Yo no puedo decir eso. Es que esa es la mujer que yo amo. Aunque sea la mujer que usted ama, usted no puede amar a la mujer que a Dios. Y ese es el problema. Tenemos gente que ama más a sus familiares que a Dios. La Biblia dice, hablando en el primer y gran mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. El día que tú amas a Dios en segundo plano y tienes algo por encima de Dios, ya Dios no es tu Dios, sino que el Dios tuyo es eso que tú amas por delante de Él.
Si hay algo que Dios es celoso con lo de él. Zafira, como era su esposo, habló esa mentira. Y a Zafira la mató el sentimiento. ¿Cuántos creyentes la está matando el sentimentalismo? Las emociones. Lo que tienen inscrito en el alma. Lo que tienen incrustado en su alma. Venancio, es que un creyente espiritual no vive por sentimiento. Un creyente espiritual vive por la guianza del Espíritu. Escuche esto. El que vive por sentimiento es aquel que vive por el alma. Hay diferentes tipos de creyentes en la iglesia. Pregúntame cuáles son, Venancio. Te voy a nombrar los 3 tipos de creyentes que hay en la iglesia. Hay creyentes espirituales, hay creyentes carnales y hay creyentes almáticos. Los creyentes espirituales son los que viven por el Espíritu. Los creyentes carnales son los que viven por la carne. Pero los creyentes almáticos son los que viven por el alma. El punto es que los creyentes almáticos se parecen demasiado a los creyentes espirituales. ¿Cuáles son los creyentes almáticos? Los que viven por sentir. El día que no sienten cantar, no lo hacen. El día que no sienten predicar, no predican. El día que sienten profetizar, sienten, lo hacen. Pero Dios está diciendo, el Espíritu no siente, el Espíritu ve, el Espíritu escucha, el Espíritu hace. Por eso que Ananías también se confabuló y agarró a Zafira, la involucró también. Y por ser su esposo, convino en mentirle también al Espíritu Santo. ¿Y tú sabes qué le dijo Pedro? Por también mentir al Espíritu de Dios. Lo que se llevaron a tu esposo, ahora mismo, a ti también se lo van a llevar. Ananías tuvo 3 horas para arrepentirse. Más de 3 horas para decir, no voy a hablar mentira. Porque es que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero Ananías, te están dando 3 horas, Zafira, para que te arrepientas, y todavía continúa. Es que hay gente que tiene concebido el pecado en su corazón y el diablo también se le metió. Cuidado con quién te casa. Cuidado con quién está haciendo alianza. Cuidado con quién está ligando tu alma, tu espíritu, tu cuerpo. Por eso dice la Biblia que el que se une a la ramera, un espíritu se vuelve con ella. Que se une a un espíritu es con el Señor. Hay amigos que tú tienes al lado que te están descentralizando de lo que Dios tiene para ti. Hay relaciones que tú tienes que romperlas, que lo que te está incitando, ¿a qué? A hacer el mal. Escuche esto. Gente que lo que te incita a que tú peques contra Dios. Que ellos ellos no se complacen solamente con fallar ellos. Ellos también se complacen en que tú falles, en que tú peques, que tú no lo logres. Pero hay una tercera generación que es la generación de los jóvenes. La generación de Ananías son los que conciben el pecado. La generación de Zafira son los que se hacen alianza con los pecadores, con aquellos que hablaron mentira al Espíritu Santo y por eso mueren. Y la generación de los jóvenes son los que están viendo el ejemplo de los Ananías, de los Zafira que mueren. Escuche esto. Hay una oportunidad para esa juventud. Dice que cayó el temor. ¿Por qué? Porque cuando vieron la evidencia de que era real, que le estaban mintiendo al Espíritu, entonces tuvieron temor. Y el pecado te da miedo, pero el Espíritu Santo te da temor. Temor de no hacer lo malo, temor de no repetir los patrones, temor de no hacer lo incorrecto delante de Dios. Yo creo que el temor debe de volver a la iglesia, porque la Biblia dice que no podemos contristar al Espíritu de Dios. Y cuando tú tienes temor, tú tienes miedo, tienes temor de no contristar al Espíritu de Dios. Usted tiene miedo de que su esposo lo bote, su esposa la bote, de todo eso. Usted tiene miedo de que su novia o su novio la deje. Pero usted tiene miedo de que temor le da temor de que el Espíritu lo abandone, de que Dios se le vaya, de vivir una eternidad sin Dios. ¿No le da miedo eso? ¿No le da temor?
Saber que podemos vivir una eternidad sin el Eterno. Una eternidad sin el Espíritu de Dios. ¿No le da temor saber de que usted se puede perder y vivir una vida eterna en el lago de fuego? ¿No le da temor saber de que usted vivirá separado completamente de Dios? Mi gran temor en la vida no es vivir una eternidad en el infierno o en el lago de fuego. Mi gran temor en la vida es vivir una vida eterna separada de Dios. Lo peor que le puede pasar a un hombre no es vivir eternamente en el infierno. Lo peor que le puede pasar a un hombre es vivir eternamente sin su Creador. Así que Dios le bendiga mucho, Dios le guarde. Oro a Dios para que le proteja. En el nombre de Jesús, bendice Dios. Protégele, Dios mío, que esta palabra pueda germinar de una manera especial en la vida de cada uno de ellos. Te lo pido, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Le invito a que comparte este video con varias personas más para que sean bendecidos así como usted está siendo bendecido. Lo comparta, lo ponga en la caja de comentarios la palabra que más le impactó. No olvide darle like, suscribirse y no se olvide de que esto fue Zona Sobrenatural con su hermano y amigo Venancio Amparo.